su galería o bien en su pequeño apartamento de la calle 19 Oeste, en lugar de atreverse con escenarios más exóticos. La misma aventura que en ocasiones le hacía pensar en el suicidio. Aunque ella nunca lo haría. La idea la aterrorizaba tal como había reconocido en uno de los muchos vídeos creados para YouTube. Durante casi 10 años, sus vídeos habían sido bastante simples, tal como solían ser las publicaciones típicas de otros fotógrafos. Describía el proceso de toma de decisiones al tomar fotos, ofrecía varios tutoriales de Photoshop, hacía reseñas de nuevas cámaras y sus muchos accesorios, y normalmente publicaba 2 o 3 vídeos al mes. Esos vídeos de YouTube, además de sus posts de Instagram, páginas de Facebook y el blog en su página web, siempre habían sido populares entre los frikis de la fotografía, además de mejorar su reputación profesional. Sin embargo, hacía 3 años y medio que subió en un impulso un vídeo a su canal de YouTube sobre el diagnóstico que se le había hecho recientemente, algo que nada tenía que ver con la fotografía. Ese vídeo era una descripción inconexa y sin ningún tipo de filtro del miedo y la incertidumbre que sintió de repente cuando supo que tenía un melanoma en estadio 4. Seguramente no debería haberlo subido nunca. Ella suponía que solo recibiría el eco de alguna voz solitaria desde los vacíos confines de Internet, pero por alguna razón el vídeo consiguió captar la atención de otras personas. No sabía por qué ni cómo, pero ese vídeo, de todos los que había publicado en su vida, había suscitado visualizaciones, comentarios, preguntas y votos favorables. Primero en un goteo, luego en un flujo constante y finalmente en forma de aluvión de gente que nunca había oído hablar de ella o de su trabajo como fotógrafa. Sintiéndose en la obligación de responder a aquellos que se habían conmovido con su grave situación, había publicado otro vídeo sobre su diagnóstico que se hizo aún más popular. Desde entonces, una vez al mes, subía un vídeo sobre ese tema, básicamente porque sentía que no tenía otra opción. Durante los últimos 3 años había hablado sobre los distintos tratamientos y cómo se había sentido, y a veces incluso mostraba las cicatrices de la cirugía. Hablaba sobre las quemaduras y las náuseas producidas por la radiación, y sobre la pérdida del cabello, y se preguntaba abiertamente por el sentido de la vida. Reflexionaba sobre el miedo a la muerte y especulaba sobre la posibilidad de la vida eterna. Eran temas delicados, pero quizá para mantener a raya su propio abatimiento al hablar sobre asuntos tan tristes, hacía todo lo que estaba en su mano para que el tono de los vídeos fuera lo más liviano posible. Suponía que esa era en parte la razón de su popularidad, pero ¿quién podía saberlo realmente? Lo que sí sabía con certeza era que de alguna manera, casi contra su voluntad, se había convertido en la estrella de su propio reality en la red que había comenzado esperanzada, aunque con el tiempo gradualmente se había centrado en el inevitable y único final. Y a medida que el gran final se aproximaba, tal vez como cabía esperar, su audiencia aumentó aún más. En el primero de los vídeos sobre el cáncer, como ella mentalmente denominaba la serie por oposición a sus vídeos reales, miraba fijamente a la cámara con una sonrisa irónica y decía: «De buenas a primeras lo odié. Luego empezó a crecer en mí. Sabía que probablemente era de mal gusto bromear sobre su enfermedad, pero es que todo aquello le parecía absurdo. ¿Por qué a ella? En esa época tenía 36 años. Hacía ejercicio regularmente y su dieta era bastante saludable. No había antecedentes de cáncer en su familia. Había crecido en Seattle, donde casi siempre estaba nublado, y después había vivido en Manhattan, lo cual descartaba un historial de excesiva exposición al sol. Nunca había ido a un centro de bronceado. No tenía sentido, pero eso era lo que pasaba con el cáncer, ¿no? El cáncer no hacía discriminaciones, simplemente sucedía. Era una cuestión de mala suerte, y después de algún tiempo finalmente aceptó que la pregunta adecuada era en realidad, ¿por qué a ella no? No era alguien especial. Hasta ese momento de su vida, en ocasiones se había considerado inteligente, interesante o incluso guapa, pero la palabra especial nunca se le había ocurrido. En el momento en que le diagnosticaron el cáncer, habría jurado que estaba en perfecto estado de salud.
Hacía solo un mes que había visitado la isla Badú en las Maldivas para hacer un reportaje fotográfico. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.